Buenas mi gente, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Hoy les traigo un video de cómo consigo internet en la van. Para aquellos que no me conocían todavía, mi nombre es Sofía, vivo y viajo sola en una van camperizada por Estados Unidos y hoy les voy a mostrar cómo hago para tener internet en la van. Ahora, quiero que tengan en cuenta que yo estoy viajando en Estados Unidos, así que quizás hay algunas cosas que no funcionen fuera de Estados Unidos. Pero igual les traigo una cantidad de información súper jugosa de cómo vivir en la van con internet y una cantidad de accesorios que pueden servir en todas partes del mundo. Para empezar, sería agarrar internet de locales. Esto ya todos lo sabemos, pero hay maneras y maneras. Como es imposible estacionar adentro de una tienda para poder agarrar internet y el internet desde afuera no se agarra tanto, yo generalmente me voy para atrás de los comercios donde se agarra mejor el internet. Pero hay muchísimas veces que el internet no se puede agarrar igual porque las tiendas no tienen el Wi-Fi tan fuerte. Que por cierto, si estás en Estados Unidos te recomiendo Walmart, es el mejor internet que existe. Y aquí es donde viene mi primer accesorio y uno de mis favoritos. Antena EDUB. Sofía, ¿qué nos trajiste esta vez? Para robar el internet. Esta antena es un adaptador de Wi-Fi y permite una señal de recepción mucho más lejana. La puedes usar con Windows o con Mac. Ahora, en el correo de este video, por si te interesa, te voy a dejar todos los links en la descripción. Cuando te llegue la antena a tu casa, ya te va a llegar con el adaptador de USB, así que va a ser súper fácil instalarlo. También te viene con las instrucciones y con un CD para que bajes el programa. Obviamente, ¿quién usa un CD para bajar el programa hoy en día, verdad? Así que si vas a la página de EDUB, ahí mismo, con un botón, apretás para bajar el programa y lo empezás a usar el mismo día. Es súper fácil. Ahora, déjame explicarte en pocas palabras cómo funciona. Puedes mover la antena para donde la necesites. Yo generalmente la pongo lo más cerca posible de la claraboya o de las ventanas para que pueda entrar la señal mejor. ¿Por qué cerca de las ventanas o de la claraboya? El tema con esta van es que al no tener ventanas y estar toda cerrada, aunque tengas ventanas, también he escuchado que es lo mismo, la señal no entra tanto como entraría si estuvieras con una ventana más cerca o si estuvieras afuera. Entonces esta antena ayuda muchísimo. Para que tengan una idea más fácil de cómo funciona, lo que hace esto es agarrar el internet y agrandarlo, digamos, para que llegue con más fuerza a tu lugar. Así que como les contaba al principio, cuando me estaciono fuera de una tienda y no puedo agarrar internet, enchufo esta antena en mi computadora y lo que va a hacer es agarrar esa señal y hacerla más grande para que se pueda conectar la computadora. Así que ya saben, la antena EDUB, que está genial. Esta la compré yo hace más de 2 años, así que le voy a dejar en la descripción el link de la antena que salió más nueva, que por lo que tengo entendido está mucho mejor y es más potente. Así que esta es una de las opciones más baratas que te pueden ayudar a tener internet en la van. Los pros y los cons. Pros, de que puedes robar, digamos, internet de cualquier lado, mientras tengas la contraseña o mientras esté el Wi-Fi abierto. Ahora, lo contra que tiene esto es que no te da internet. Tú agarras internet con esto de otra persona que está comprando el internet, pero esto no te da internet. Así que eso es una contra, porque si estás en un lugar lejos, como en un campo donde no hay antenas, donde no hay internet, esto no te va a servir. Y otra opción que tienes es sacar hotspot de tu celular. Yo tengo T-Mobile y tengo internet ilimitado. ¿Por qué hago esto? Porque es hasta 50 gigas que tengo el celular normal y luego después cuando paso de los 50 ya me bajan la velocidad, pero sigo teniendo internet. Así que muchas veces uso eso para usarlo en la computadora cuando se me termina el internet de mi MiFi, que les voy a mostrar ahora. Número 2, el WeBoost Drive X. Yo le llamo la super antena. Este sale un poquito caro para mi gusto, pero la verdad que no me arrepiento de haberlo comprado porque me ha salvado la vida en algunos lugares. Esto está diseñado para que llegue a las antenas de telefonía más remotas para que tengas cobertura. Con diferencia a la antena que funciona con cualquier torre, este funciona solo con las torres de celular. Lo que hace este aparatito mágico es aumentar la señal. Por ejemplo, estás manejando y no tenés señal. Si tú prendes esto, lo que va a hacer es extraer la señal. Se prende de las torres de celulares más lejanas que haya, aunque estés en un lugar remoto, y te aumenta la señal o te da servicio. Puedes pasar de una línea a 2 o 3 líneas, como puedes pasar de no servicio a una línea, que eso la verdad te puede servir. A mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo una vez que me quedé sin GPS, no sabía por dónde salir, qué estaba haciendo, dónde estaba, prendí esto
y me dio una rayita y logré conectar el GPS. Así que esto es algo que realmente funciona especialmente si siempre viajas a lugares remotos. Y una cosa que me encanta también es que me aumenta la señal de mi hotspot que les voy a mostrar ahora. Eso sí, funciona a corriente continua, así que lo tienes que enchufar en la cigarrera, o si tienes solar como yo, simplemente tienes que conectar un enchufe a las baterías solares de corriente continua. Y funciona mientras estés manejando o estés estático. Y por último, mi Mi5. Este aparatito aquí que parece un celular, aunque es más gordito, esto es un hotspot. Con esto me da internet. Pago mensualmente para recibir el internet, que ahora les voy a explicar todo, pero esto es lo que realmente me mantiene conectada en la carretera. Técnicamente este es un pequeño enrutador portátil que te da acceso móvil y puede funcionar con cualquier dispositivo, como celulares, computadora, impresora. Es solo esto, no necesita más antenas, no necesita nada. Esto se lo puse yo para colgarlo nada más, pero es simplemente este aparatito. Yo uso la compañía de T-Mobile, pero hay otras compañías que usan este mismo aparato o uno muy parecido a este. Puedes conectar una cantidad de dispositivos a la misma vez, pero siempre teniendo en cuenta que cuanto más dispositivos tú conectes, el internet va a ser más despacio. Yo conecto mi celular y conecto mi computadora. Ahora, mi compañía T-Mobile antes te daba esto y te daba el internet limitado. Ahora te lo dan por diferentes categorías. Por ejemplo, yo pago por 100 gigas al mes, que son unos $55 mensuales. Te digo que hay veces que necesito un poco más. 100 gigas es una cantidad, pero cuando uno se la pasa trabajando en la computadora, editando, subiendo, bajando, te puede consumir mucho. A mí hay veces que se me termina antes del mes. Igual este me encanta, la señal que tiene es impresionante, me da internet en muchísimos lugares. Hay veces que me ha fallado, pero muy poquito. Aquí te van los pros. Puedo ver Netflix. Sí, podés ver televisión tranquilamente. Yo siempre veo televisión, obviamente si tenés un buen plan, y que es súper portable, me lo puedo poner en el bolsillo e ir a cualquier lado y tengo internet. Y los contra: la velocidad y la fuerza del internet que tú recibas dependen de la cantidad de dispositivos que tú tengas conectados, y también depende del lugar de donde estés. Obviamente lugares con menos señal van a tener menos fuerza de internet. Una contra es lo que les contaba del plan de 100 gigas. A veces no me da. Esto es una contra que para mí no lo es, pero para muchas personas podría serlo. No es recomendable este internet para los gamers, porque las velocidades que tiene no son compatibles para poder estar jugando como hacen los gamers. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video, que hayan sacado buena información, que hayan sacado valor. No se olviden de suscribirse para ayudarme a crecer y nos vemos la próxima.